Bueno, hola a todos y todas. Arrancamos esta tercera edición del seminario con respecto a la obra de Joseph Campbell y con respecto a su mitopoética y a sus relaciones con la expresión cinematográfica o el análisis fílmico, tomando como eje, ahora sí, por fin, lo que sería El héroe de las mil caras, que es quizá la gran obra o la obra más conocida por el gran público. No me atrevería a decir la gran obra, pero sí, digamos, la que está más en boca de todos o la que más se ha estudiado, y vamos a empezar diciendo que en las próximas sesiones, donde vamos a intentar hacer una lectura bastante exhaustiva de este libro, no me voy a centrar, como se suele hacer y como ya he explicado en el primer vídeo, en la introducción de este seminario, en la cuestión del viaje del héroe como una plantilla para escribir guiones, ya que, como expliqué en su momento, debido a una confusión que se arrastra en el mundo crítico, especialmente a partir de la aparición del episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, donde se, digamos, corrió la voz, y así queda reflejado en el libro de Biskin, por ejemplo, que George Lucas había construido todo el universo inicial basándose en esta obra de Campbell. A partir de ahí ha habido, yo creo, una gran confusión que se ha ido arrastrando durante muchas décadas y que ha querido ver de alguna manera en este libro de Campbell una especie de, pues eso, manual aproximado y apresurado para guionistas amateurs. No es el caso, voy a intentar demostrar en las próximas sesiones que no es el caso, porque al final el libro de Campbell es una pieza clave dentro de su sistema cosmológico, incluso me atrevería a decir ontoteológico, que esta es una palabra que nos va a dar muchos problemas, y que no es de ninguna manera un recetario, al contrario de lo que ha sugerido, por ejemplo, una aplanación o un aplastamiento tan salvaje como el de la obra de Vogler, El viaje del escritor, que es, aparte de un libro bastante deficitario, por no utilizar otra cuestión, una garantía absoluta de que cualquier persona que lo lea buscando tips para escribir va a acabar haciendo el más espantoso de los ridículos. Entonces, ¿qué es el héroe de las mil caras? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Decía, por un lado, el héroe de las mil caras, para empezar, es una conclusión lógica dentro del sistema ontoteológico de Campbell, es decir, tomado en su conjunto, la obra general de Campbell tiene esta especie de centro, esta especie de punta de compás, donde esa especie como de búsqueda de la espiritualidad, de la religiosidad, de la que ya he hablado con respecto a las máscaras de Dios, y a la que probablemente tenga que volver en algún momento más adelante, se cristaliza en una propuesta narrativa cerrada. Es decir, Campbell, de alguna manera, lo que hace es mirar, si bien no de manera explícita, algunas de las teorías del estructuralismo, del relato estructural, como puede ser, estoy pensando sobre todo en Propp, en el relato clásico de Propp, en la morfología del cuento, en Greimas, evidentemente en Fraser, en algún motivo en Sir James Fraser, ¿no? En Bastian, del cual ya hemos hablado, y decide situar en el centro de su pensamiento, como una especie de punto sobre el que orbita todo, una pregunta por el cambio. Una pregunta por la modificación, una pregunta por la crisis y una pregunta por crisis personal, crisis social, crisis política y crisis religiosa, en todos los aspectos, crisis espiritual, y a la que pretende dar respuesta tomando como referencia la figura del héroe. Evidentemente aquí hay que tener cuidado y hay que ir muy despacio, porque si no luego las cosas salen mal. Cuando evidentemente en las últimas clases hablábamos de que efectivamente Campbell detecta una crisis espiritual, una crisis que tiene que ver con las religiones dominantes, que tiene que ver con los marcos simbólicos, que luego hablaré de esto, dominantes, y decide proponer una posible reanudación, una reactivación, una otra manera de entender el mundo, ¿no? Esto, como ya expliqué, tiene que ver con la cuestión del fango cultural, ¿no? El hecho de vivir en sociedades donde parece que no hay novedades culturales, novedades que están como, digamos, cuando uno ve, pues eso, las novedades que hay en el mundo de la literatura o lo más vendido, ahora que ha sido hace poco la Casa del Libro, la Feria del Libro, perdón, pues uno tiene evidentemente ganas de echarse a llorar desconsoladamente al descubrir que hay, por lo menos en el mainstream, y remarco esto, aparentemente pocos estímulos que hagan pensar que la cultura, entendida en su dimensión general, como opuesto a la naturaleza, como marco, digamos, simbólico que nos rodea, está yendo hacia algún lado. Entonces, esta idea, de pronto Campbell la contrapone o la hace una especie como de muesca a partir de la figura del héroe. Claro, y aquí empiezan los problemas. Decía, el héroe en Campbell no es una figura superheroica, no es una figura tocada por una vara mágica especial a los demás, dotada de un poder único
llamada a salvar a la humanidad en exclusiva. Y esto creo que hay que tenerlo claro, porque uno de los grandísimos errores que se utilizan y que uno se cansa de ver siempre cuando está hablando de la Forja del Héroe tiene que ver con la ecuación Forja del Héroe igual película de superhéroes igual película de ciencia ficción, cuando en realidad probablemente, y con todos mis respetos, ni las películas de Marvel, ni una gran parte del universo Star Wars, ni cualquier otra propuesta fílmica heroica realmente esté haciendo justicia al planteamiento de Campbell. Así que, estimados amigos y amigas, si estáis pensando hacer un TFG, que esto me lo encuentro en la universidad cada 2x3, comparando la Forja del Héroe con una película de Marvel o de Star Wars, la respuesta es no. La vais a cagar. Haced el favor de leeros detenidamente y con cuidado el libro de Campbell, porque los tiros no van por ahí. Los tiros son mucho más sutiles. Lo que Campbell propone, en primer lugar, es una responsabilidad individual. Es decir, que cada uno de nosotros, en un momento determinado, nosotros y nosotras, en un momento determinado, tenemos que tomar una serie de decisiones, hacer una serie de vivencias para llegar a ser eso que él llama de manera difusa y que es muy difícil de tematizar correctamente, un ser humano concreto, que nos obligan a morir y a renacer, y que nos obligan a tomar decisiones donde lo que experimentamos es desde lo que en psicoanálisis llamamos una muerte simbólica, es decir, la certeza de que tenemos que dejar atrás cosas, tenemos que vivir experiencias traumáticas, tenemos que atravesar grandes umbrales de dolor para llegar a constituirnos en sujetos sanos, en sujetos... La palabra también es complicada, pero en sujetos, digamos, capaces de habitar el mundo con ciertas garantías, capaces de trabajar, capaces de amar, capaces de entablar relaciones no tóxicas con la gente que tenemos al lado, capaces incluso, en el mejor de los casos, de levantar un cierto pensamiento que pueda incluso ayudar a los demás en sus particulares viajes. Luego, la Forja del Héroe y el concepto de héroe en Campbell, que esto es algo de lo que hablaré después, no es una especie como de invitación a la superheroicidad y al descubrimiento de poderes inesperados que nos separan de los demás y nos hacen tomar como una posición superheroica, ¿no? frente a la realidad del mundo. Y esto también lo digo porque muchas veces se ha confundido de manera muy catastrófica El héroe de las mil caras y en general toda la obra de Campbell con literatura de autoayuda, que esto es algo que me comentaban hace poco con respecto precisamente a McKee, a los libros de McKee, tanto al guión como al diálogo, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver, todo lo contrario, porque Campbell en ningún momento está borrando o haciendo más transitable el horror del mundo, ni el dolor del mundo, ni el tremendo sacrificio y esfuerzo que supone el ir transitando esas muertes simbólicas. No da ningún tipo de pauta basada en pensamiento positivo o, como dicen los anglosajones, wishful thinking, o no intenta de alguna manera convencernos de que nuestro sendero, de que nuestro camino en el mundo y en el tremendo reto de constituirnos como sujetos va a ser algo fácil o basados en no sé qué fuerza interior por la cual el universo conspira para que se cumplan nuestros deseos, ni muchísimo menos. No hay ni una gota de ingenuidad en el libro de Campbell, igual que no hay ni una gota de eso que se llama autoayuda en todo el proceso del viaje del héroe. Otra cosa es que luego haya surgido una legión de gente que hace coach, de gente que se mete como en estos psicologismos baratos, empresariales, donde uno pues las 12 claves de Campbell para convertirse en un maravilloso tiburón de los negocios. Bueno, esto es problema de la sociedad, esto no es problema de Campbell, que desde luego no hizo absolutamente nada de esto en su libro. Y por lo tanto, cualquier lectura del héroe de las mil caras que no parta de esa responsabilidad individual de cada uno de los lectores y lectoras que se sumergen en el libro, en juntura, como veremos, en colaboración, en conexión con el mundo exterior que rodea a ese individuo, es absolutamente errónea, porque el héroe en Campbell, y esto lo voy a repetir una y mil veces, el héroe o la heroína, porque esta es otra cuestión, la cuestión de la lectura de género en Campbell, a la cual habría que abrir, y quizá tengamos tiempo, toda una serie de vídeos o un vídeo, porque es un melón, y creo que Campbell es muy sensato en esta dirección, intentaré quizá en algún momento demostrarlo.
El héroe o la heroína de Campbell es ni más ni menos que un señor o una señora que hace lo posible por estar en contacto con la realidad del mundo. Y ser capaz de dejarse caer, de romperse, de aceptar las crisis concretas y los descubrimientos que traen esas crisis en el proceloso y muy complejo proceso de no acabar siendo un idiota, en el sentido etimológico del término, ni acabar siendo una mala persona o directamente un hijo de puta, hablando mal y pronto, ¿no? Luego, esta idea, lo digo para empezar a encajar la lectura, ¿no? Porque muchas veces hablamos del monomito y hablamos pues eso, de los trucos por los que Campbell se supone que nos da pistas para escribir buenas historias, cuando no hay nada de eso en el libro, ni gota de eso. Lo que hay es una apuesta clara por un sujeto que se hace responsable de sus curvas de transformación, que acepta que hay un mundo mejor en el que habita y que para llegar a ese mundo mejor tiene que tomar una serie de decisiones que le van a doler. Algunas de ellas de nivel consciente y otras de nivel inconsciente. Entonces, si tenemos esto claro, a partir de aquí ya podemos empezar a hacer una lectura sensata del héroe de las mil caras. Hay que partir de aquí. Si no se parte de aquí, la lectura del libro es, créanme, absolutamente baldía y, sobre todo, lo que es peor, nos puede llevar a decir una cantidad de idioteces absolutamente descomunales. Entonces, en esta dirección, justo hace un par de semanas, me dejaban en un comentario, Luis Sanguinet me dejaba un comentario en el anterior vídeo de Campbell en el que me preguntaba cuál era la relación entre la belleza, lo que habíamos tematizado en la última sesión, ¿no? El concepto de belleza en Campbell y la forja del héroe, y si se podía hacer esa conexión. Bueno, esta es una pregunta que nos va a llevar lejos y que evidentemente voy a intentar ir respondiendo de alguna u otra manera a lo largo de los siguientes vídeos, de este y los siguientes vídeos. Pero claro, aquí la cuestión central que hay que entender es que si en el último vídeo yo le daba mucha caña a Campbell y me ponía en contra de su posición, digamos, de defensor de una especie como de belleza basada en la ordenación del mundo y tal y cual, en el héroe de las mil caras el tío es mucho más claro y en ningún momento cae en un argumento fácil donde la belleza sea algo dado de suyo, sino todo lo contrario. La belleza en el héroe de las mil caras solamente surge de la dialéctica, del enfrentamiento entre fuerzas y, como digo, de la muerte simbólica, que es para mí, ya digo, la clave para entender realmente este libro. Luego, sí, efectivamente, vamos a poder hablar de belleza, pero va a ser una belleza que no va a ser de la que yo hablaba en el último vídeo, y que no va a ser la que tiene que ver con ese planteamiento estético final de Campbell, sino con una etapa anterior de su pensamiento, a mi juicio más afinada, donde realmente, parafraseando a Nacho Vegas, se podía decir aquello de te quiero un mundo entero con su belleza y su fealdad, ¿no? La experiencia del sujeto, la experiencia del héroe o la heroína, solamente puede hablar de belleza, solamente puede enfrentarse con la belleza, y hablaremos de esto cuando hablemos de la sacerdotisa, siempre y cuando sea capaz de atravesar toda esa fealdad, todo ese dolor, todo ese desgarro que entraña el hecho mismo de estar vivo, que entraña el estar en este mundo, ¿no? Entonces, para empezar un poco por aquí, es importante entender la estructura del libro. El héroe de las mil caras es un libro que generalmente, volvemos otra vez, en las lecturas apresuradas y cuando no se ha tomado la molestia de leerse con detenimiento el libro, solamente habla de la primera parte, es decir, el viaje del héroe, los umbrales, las pruebas, todo esto que encontrarán en muchos otros vídeos en YouTube y en diapositivas y en PowerPoint, y que es lo que se enseña en las escuelas. Esto es solo la mitad del libro, es decir, no llega poco más allá de la mitad, porque el héroe de las mil caras es al mismo tiempo un relato, una estructura de relato, una apuesta narrativa, pero también, ojo, es una cuestión cosmogónica, es decir, no se trata solo del individuo, no se trata solo de estas etapas, famosísimas etapas que aparecen en todos los lados, se trata de una apuesta por la cosmogonía, por eso hablaba antes de ontoteología, y por eso toda la segunda parte del libro, que es verdad que quizás sea un poco más deficitaria, un poco más árida, un poco menos lograda, pero hay que tenerla en cuenta, porque sin esa segunda parte no se entiende la primera. Es decir, está muy bien hablar del viaje del héroe, está muy bien hablar de la forja del héroe y las etapas, pero no se pueden entender si esa forja del héroe no está de alguna manera rodeada, encofrada, por así decirlo,
en el interior de un sistema cosmogónico de descubrimiento o de reconquista, que esta es una palabra que a mí me gusta mucho. El propio Campbell dice en algún momento de la introducción que el viaje del héroe, la primera parte, es una cuestión de conquista, mientras que la cosmogonía es una cuestión de reconquista, es decir, de volver al mundo, del regreso al mundo. Esto es una idea fundamental a la que Campbell hace muchísimo hincapié y que es muy difícil de pensar. El problema del héroe, y esto es algo que se ve infinito en las películas de Marvel, entre otras, el problema del héroe no es la forja heroica, es decir, no es llegar a ser un héroe y salvar a la humanidad y conseguir esos estupendos poderes que se supone que le hacen volar o trepar por las paredes o leer el pensamiento o lo que demonios quiera el guionista de turno. El problema del viaje del héroe es el retorno. El problema del viaje del héroe es el retorno al mundo, la reconquista del mundo. ¿Qué hacemos con el mundo una vez que termina la forja heroica? Y eso evidentemente está pocas veces mejor contado, por supuesto, que en el último plano de Centauros del Desierto, que es como la clave, ¿no?, para entender toda esta cuestión, en la desaparición del héroe, el borrado del héroe, la cuestión del tener que separarse de ese mundo que uno ha salvado. Pero bueno, ya tendremos tiempo de sobra de hablar de esto, probablemente tengamos prácticamente un vídeo entero hablando de esta cuestión. Pero creo que es importante ponerlo en el centro simplemente para que se entienda que la forja del héroe, tal y como se está pensando, no es sino la mitad de una composición teórica mucho más poderosa y que evidentemente nos lleva mucho más lejos porque toca directamente con el interior y con el exterior del individuo, que esto es una idea a la que voy a hacer mucho hincapié. El viaje del héroe es una suma de anillos, o sea, no solamente de etapas, no solamente es un círculo como se suele representar con una serie de etapas que van de un punto a otro, ¿no? La llamada a la aventura, el no sé qué, la de descubrir el tal umbral, la resurrección, el elixir y todo este rollo que se cuenta. No, eso es un anillo, pero es que en ese anillo hay dos caras, incluso me atrevería a decir que tres. Hay una primera cara, que es la que tiene que ver con la interioridad del personaje, que esa es la más compleja, esa es la de Otto Rank, es la que le interesaba el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis del héroe de Otto Rank. Hay una segunda cara, que es la cara de los acontecimientos, que es la que se enseña en las escuelas de guión, que es decir, bueno, pues ahora tu héroe, como está en peligro, tiene que descubrir no sé qué movida de sí mismo, pues muy bien, y con esto va a vencer al monstruo, pues fantástico, y con esto va a enamorar a la chica o al chico, pues maravilloso. Los acontecimientos, que son interesantes, desde luego, y hay que estudiarlos, pero son al final una metaforización de una serie de problemas que están en ese anillo interno, que es, ya digo, el de Otto Rank, y el que realmente nos interesa a nosotros, que es el de la complejidad interior de cada uno de los personajes, y el encuentro con la oscuridad, con eso que Jung llamaba la sombra, de cada uno de los personajes, ¿no? Evidentemente ya apuntaba que Campbell es junguiano, y aquí va a hacer una lectura, a mi juicio, bastante operativa. Ya saben que yo no termino de comulgar demasiado con la escuela junguiana, pero en este caso concreto creo que hace una lectura bastante operativa que permite llegar bastante lejos con alguna idea. Entonces, estos dos anillos, ya digo, el anillo interior y el exterior, el de los acontecimientos que nosotros vemos en los personajes, pero también el de esos temblores internos que contemplamos y que nos da la película, se enganchan en ese tercer anillo superior, que es el de la cosmogonía, es el de la lógica del cosmos, es el del renacimiento del cosmos, la apariencia, las cosas, la voluntad de Schopenhauer, que hablaba en el último vídeo, el velo de Maya, es decir, al final tiene que ver con la trama de la realidad, la urdimbre de la realidad, la manera en la que se transitan esos elementos en la realidad. Y no quiero decir, por supuesto, no estoy tan loco, que con una lectura campbelliana o con el dispositivo campbelliano se permita acceder a la verdad de la realidad, porque eso es algo que desde luego no puede hacer ni el psicoanálisis, ni la filosofía continental, que es la que yo practico, ni muchas de las enfoques de la psicología, de la filosofía analítica. Eso es algo que le corresponde a la ciencia y que nosotros dejamos en manos de la ciencia, y está muy bien que esté ahí, a mí me da mucha confianza, pero sí que me permitiría sugerir que en ese tercer anillo, en el de la ontoteología de Campbell, se nos permite acceder a una serie de reflexiones sobre la realidad que pueden ser de utilidad para moverse mejor en ella, es decir, no para definir lo que las cosas son per se, que ya digo, eso es algo que a Campbell no le interesa en absoluto, sino lo que las cosas pueden significar concretamente en esa gran conexión de interacciones que tenemos todos los seres humanos, donde se encuentran el amor, donde se encuentra el odio, donde se encuentra la envidia y todo lo que es la trama de los afectos, por así decirlo, ¿no? Y claro, evidentemente esa trama de los afectos
afectos tiene que ver, como decía antes, con los acontecimientos, con las cosas que hacemos, con las cosas que vivimos, con las decisiones que tomamos, pero desde luego con la interioridad, con ese primer anillo, que es donde anida tanto lo que podríamos llamar los contenidos inconscientes, los deseos manifiestos, las fuerzas pulsionales que habitan en nuestro interior, pero también, por qué no decirlo, aquellas manifestaciones conscientes de lo que somos, de lo que queremos ser, de las fuerzas que nos dominan y sobre las cuales, peor que mejor, tenemos una cierta capacidad de acción. Entonces, con estas cartas encima de la mesa, ahora sí podemos empezar a leer cómo funciona el viaje del héroe. Bueno, y para comenzar nuestro viaje por el viaje del héroe, valga la redundancia, vamos a comenzar, como resulta recomendable, incluso diría que obligatorio, por el prólogo de la edición, no por el prefacio, sino por el prólogo que se titula El monomito. Antes de entrar en él, sí que voy a hacer una serie de consideraciones sobre las ediciones que tenemos en castellano de este libro. Digamos, yo voy a utilizar la de Atalanta, que es la que enseñaba antes, por ser la más reciente, pero hay dos grandes ediciones del Héroe de las Mil Caras. Una primera edición, que es la del Fondo de Cultura Económica, que yo creo que es la que manejamos todos hace unos años, la que empezamos a manejar hasta que surgió esta nueva retraducción, que es una traducción de Luisa Josefina Hernández, a mi juicio muy buena traducción, y de hecho yo casi es la que recomendaría para empezar, o sea, para aquellos lectores y lectoras que no han tenido contacto con la obra de Campbell o que no han tenido, digamos, una primera experiencia con este libro. Es una buena edición para comenzar porque la traducción es algo más clara y permite una lectura un poco más ágil y un poco más rápida. Luego, en contraposición, la edición de Atalanta, que ya digo que es la que yo voy a manejar en estos vídeos, es la última que ha salido, que esto de 2020, creo recordar, efectivamente, 2020, es una edición moderna, con una retraducción que ha corrido a cargo de Carlos Jiménez Arribas, que es un pelín más árida, es una traducción más exigente, que tiene algunos momentos, todo hay que decirlo, de gran elegancia, pero que sí que es verdad que quizá puede resultar un poquito más árida, un poquito más difícil para esos primeros lectores. En cualquier caso, si tienen la ocasión de releer el libro, está muy bien que hagan una comparación entre ambas porque merece mucho la pena. Y ya digo, en este prólogo que se titula El monomito, se van a centrar algunas de las ideas fundamentales que vamos a necesitar para ir transitando correctamente cómo funcionan estas etapas del viaje del héroe. Verán, la primera idea de Campbell, o una de las ideas, yo creo, centrales en este prólogo, y es una idea que yo he intentado desarrollar en otros lugares también, porque es una idea de la que estoy claramente convencido, es la imposibilidad de habitar correctamente el mundo. Es decir, y por eso ya decía que no hay nada de autoayuda en el pensamiento campbelliano y desde luego en este libro. Campbell parte con una gran franqueza del hecho de que la realidad es difícil de transitar y de que el mundo como tal nos está ofreciendo constantemente una serie de estímulos en contra que nos hacen recordar que la realidad no es amable, que la vida no es amable, que el tránsito por este pequeño mundo, como diría Woody Allen al principio a Annie Hall, es corto y bastante frustrante, pero que es el que tenemos. Entonces, en esa imposibilidad de vivir, Campbell hace como una especie de partición más que discutible, pero interesante, de la historia del psicoanálisis, donde él, digamos que despliega un trayecto en el cual las teorías freudianas estarían centradas en la cuestión de la infancia, estarían centradas, por supuesto, en el Edipo, estarían centradas en la cuestión de los años claves en la formación de cada uno de nosotros, todos esos años que van desde el nacimiento hasta el hipotético tránsito del Edipo, la madurez sexual de la adolescencia, etcétera, etcétera, y luego los resultados más o menos neuróticos de este proceso, mientras que en una segunda etapa Campbell sugiere que Jung toma el testigo freudiano y se encarga de reflexionar sobre los años de madurez, el tránsito a la muerte, etcétera, etcétera. Ya digo que es una idea que es discutible, pero a mí me resulta interesante, por lo menos para entender o para poner el foco en dónde pretende ir Campbell. Campbell, más que entender la vida como una línea recta,
dotada de sentido y con una biografía narrativa, que eso es algo que, por ejemplo, está en la novela familiar freudiana o está en los arquetipos junguianos, y que yo creo que no está en Lacan, por ejemplo, pero ahí habría que hablar con alguien que supiera más que yo de psicoanálisis lacaniano. Campbell propone que la vida avanza en una suerte de replanteamiento cíclico constante, donde hay una gran curva de transformación, es inevitable, es decir, nacemos y estamos condenados a la muerte, pero por otro lado hay como una especie de continuo desplazamiento en el interior de esa curva, donde vamos atravesando, y aquí está la famosa palabra a la que volveremos en otro momento, una serie de umbrales que van modificando el tipo de persona que somos, es decir, que estamos en un proceso de perpetuo redescubrimiento y de perpetua reconstrucción de nosotros mismos, de construcción y de reconstrucción. Ambas dos cosas creo que son importantes. Pero es una cuestión, ya digo, que no ocurre sin dolor. Hay una frase que a mí me sorprende mucho y que, desde luego, a poco que lo piensen, verán que tiene poco que ver con el cine de superhéroes y con toda esta cosa que se intenta explicar con las herramientas campbellianas, y es la cuestión del sometimiento. Es decir, Campbell lo dice muy claramente en uno de los momentos de la introducción de este prólogo. Dice, el héroe es alguien, o la heroína, es alguien que se somete, pero no se somete, y esto es interesante, en una dimensión religiosa, en el sentido de los caminos del Señor son inescrutables y por lo tanto me pliego a la voluntad de un ser superior. No habla de este sometimiento. En primer lugar, Campbell está hablando de un sometimiento a la realidad del mundo, que es algo mucho más complejo, porque cuando uno no entiende el mundo, pero considera que hay un ente superior que sí que lo entiende, pues mejor que peor puede conciliar el sueño por las noches, porque cualquier herida o cualquier trauma o cualquier situación de muerte simbólica o real que se le ponga delante puede quedar explicada por esa especie como de voluntad teológica que, mejor que peor, ya digo, nos domina y nos va dando o mejor dicho, es garante del sentido de las cosas que hacemos. Y esto está muy bien, o sea, es fantástico para la gente que le sale. Yo lo envidio profundamente, la gente que le sale, debo reconocerlo, no me duelen prendas en decirlo. Envidio a aquella gente que puede dormir con la certeza de que hay un ser superior que guía nuestros pasos en una dirección determinada, o que por lo menos plantea un sentido en una dirección determinada, que hay una garantía, una fundamentación de sentido. Qué envidia, ¿no?, poder pensar esto, y lo digo sin gota de ironía, que quede claro. Pero claro, para los que no tenemos esa suerte, para los que no podemos dejarnos caer en la certeza de que hay un ser superior que de alguna manera entiende nuestro sufrimiento y forma parte de un gran relato total que sería la historia de la humanidad, en el cual nosotros somos un engranaje con cierta lógica, pues lo tenemos mucho más complicado, y entonces el sometimiento al que habla Campbell es un sometimiento mucho más cercano, mucho más pegado a la realidad, mucho más vinculado a lo que hay en nuestro mundo y por supuesto a lo que realmente somos. Y esto es una cuestión que ya voy a empezar a remarcar cosas, no tiene que ver con la esencia, es decir, no tiene nada que ver con esa fantasía de que tenemos, fantasía absolutamente narcisista, por supuesto, de que tenemos una esencia que es la que nos define y estamos llamados a cumplir una determinada misión, como los superhéroes que tan de moda están. En absoluto, aquí no se trata de hacer ningún esencialismo, de lo que se trata es de entender que en ese perpetuo cambio, en ese movimiento, en ese devenir, pues vamos adquiriendo una serie de rasgos y esos rasgos nos van delimitando, nos van configurando y evidentemente van haciendo que nos perdamos, que nos extraviemos porque no hay una esencia, es decir, porque no tenemos un camino, no podemos ir hacia lo que somos, sino que de alguna manera tenemos que ir construyéndonos ese proyecto de vida casi de la ontología existencial heideggeriana, en el cual solamente al final de la vida podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, pues efectivamente esto es lo que he sido o esto es lo que he hecho con mi vida, ¿no? Claro, en ese hacerse, el sometimiento del que habla Campbell es un sometimiento que parte de una experiencia, y aquí sí que soy muy tajante, de lo que llamamos muerte simbólica, que es una expresión que ya me han oído utilizar en este mismo vídeo y que volvería a utilizar muchas veces. Lo de la muerte simbólica es una trágala importante, y creo que para mí es uno de los grandes temas, o de los que más me están interesando en los últimos años, ¿no? Porque la cuestión de la muerte simbólica, como veremos en los próximos vídeos, primero lo que entraña es la absoluta incerteza, la absoluta inseguridad ante cualquier cosa que uno tenga en la vida.
y por lo tanto la obligación de estar constantemente en un proceso de muerte constante, en un proceso de destrucción, en un proceso de pérdida, en un proceso de dejar atrás. No hay absolutamente ninguna certeza de que poseamos, tengamos o seamos algo. Y a partir de ahí entra el juego, el problema de las muertes simbólicas, porque es un problema, como veremos, que tiene mucho que ver con las identificaciones y con los problemas que nos dan tanto las identificaciones como lo que hablamos en términos lacanianos, los ideales, es decir, aquellos significantes maestros, aquellas grandes palabras que nos ha legado nuestra familia, nuestra sociedad y especialmente nosotros mismos, para de alguna manera dominar, guiar y concretar cuál es el rumbo que tiene que tomar nuestra vida. Entonces, el héroe de Campbell, cuando se somete, y esto es interesante, no se somete al juego de las identificaciones, no se somete a lo que se espera de él o de ella, no se somete a lo que ha heredado familiarmente, muy al contrario, se somete, y aquí esta es la gran idea, la idea maravillosa que atraviesa toda la forja del héroe, se somete a lo que no se espera de él, se somete a la voluntad de no someterse a esos ideales, se somete a la necesidad de escapar del juego de las identificaciones, que es un juego viscoso, neurótico y que entraña un sufrimiento absolutamente terrorífico. Ahí es donde se hace grande Campbell. Tomemos un ejemplo reciente, un ejemplo muy reciente, la película Dune de Villeneuve. A mí me interesa mucho Dune, me gustó bastante, fui entregado, ustedes ya saben que soy fan de Villeneuve, incluso en sus peores momentos, que los tiene como todo el mundo, y enseguida empecé a fantasear, ¿no?, con la cantidad de papers, libros y todo tipo de justificaciones que van a salir aplicando la forja del héroe a la figura de Paul Atreides. Pero vamos a ver, es que no tiene absolutamente nada que ver desde este planteamiento de base, porque Paul Atreides, muy al contrario, es un señor al que, si han visto la película, y no voy a spoilear, pero vamos, desde el primer minuto de película se le dan dos identificaciones, una paterna y una materna. La identificación paterna es que tiene que ser el heredero de la casa Atreides, que está muy bien, y tiene un diálogo con su padre muy bonito, donde el padre le dice esa frase maravillosa de bueno, tú puedes decidir no ser el heredero de la casa Atreides, pero siempre serás mi hijo, o lo que yo siempre he querido es que seas mi hijo. Y esa frase es maravillosa, está muy bien, es una frase que cualquier padre con dos dedos de frente debería pronunciar en algún momento de su biografía, por lo menos si le preocupa mínimamente la salud mental de sus retoños, pero claro, es una frase muy peliaguda, porque luego vemos que la película realmente no va en esa dirección. Porque aquí está la idealización materna, segunda idea, la lógica terrible de esa madre absolutamente viscosa y salvaje y espeluznante que tiene Paul Atreides, que es un personaje absolutamente terrorífico, es que ese adolescente, tardoadolescente, va a ser el heredero de una serie de cruces genéticos absolutamente locos que le van a llevar a ser el guardián de la galaxia. Claro, a partir de esta dirección, uno dice, madre mía, pobre Paul Atreides, que se le ha situado, por un lado, desde la ley paterna como el heredero de la casa, aunque se le haya dado, repito, que es interesante esa posibilidad de escapar de ese legado, pero por otro lado, como la suma perfecta de un montón de profecías milenarias, religiones, conspiraciones, para que él sea algo así como la garantía absoluta del bien o de la supervivencia del bien, tanto en Arrakis como en el resto del universo. Claro, fíjense lo delirante que es este planteamiento, porque parte de la base de que cuando un sujeto llega al mundo, y esto es verdad, nace bajo la égida de un deseo, en el mejor de los casos, en el deseo de los padres, el deseo de que él esté o ella esté en el mundo, pero desde luego ese deseo tiene una contrarréplica, que es algo que, por ejemplo, no está en el psicoanálisis de corte de González Requena, ¿no?, por poner una crítica también a otro de mis grandes maestros. Psicoanálisis de González Requena, en un libro como Los Tres Reyes Magos, efectivamente habla del deseo de que un sujeto esté en el mundo, pero no pone el foco en el coste que ese deseo atraviesa al sujeto, que es la cuestión de los ideales y es la cuestión, ya digo, de las identificaciones simbólicas, que son absolutamente terroríficas
científicas y que al final es de las que surge, lógicamente, el sufrimiento del neurótico o de la neurótica, ¿no? Claro, Dune esto lo cuenta de manera muy radical, veremos qué pasa con la segunda parte, y volviendo a Campbell y haciendo el enlace con Campbell, claro, aquí la cuestión es que Campbell lo que empieza diciendo precisamente es que en un momento dado de todo sujeto, esas identificaciones heredadas, esos marcos simbólicos heredados, comienzan a experimentarse como injustos, comienzan a experimentarse como inútiles, inoperativamente inútiles, es decir, no permiten estar en la realidad, no permiten interactuar en la realidad, y por lo tanto generadores de sufrimiento. Y eso es algo que está muy bien explicado en la llamada a la aventura, en la primera etapa, en el epígrafe de la llamada a la aventura, pero que digamos que todavía no voy a entrar ahí. La próxima semana entraré ahí. Por el momento tengo que apuntar, volviendo un poco a lo que hablaba al principio del vídeo, que el viaje del héroe surge porque, y esto es una expresión del propio Campbell, de pronto el protagonista o la protagonista se enfrentan con que el mundo en el que viven sufre de una insuficiencia simbólica. Y ojo, cuidado con esto. Esa insuficiencia simbólica tiene que ver con lo que uno lleva dentro y con lo que hay fuera de uno. Es decir, es que esa insuficiencia simbólica, de nuevo, los dos anillos de los que hablaba antes, están conectados. Es decir, por un lado, el mundo que habito es inhabitable, es absurdo, está dominado de leyes que no comparto, está lleno de tics, de gente que me rodea, que me dice cosas que no entiendo, de ritos familiares que me tocan las narices, de realidades cotidianas que se me hacen absolutamente intransitables, y esto repercute en mi mundo interior, es decir, mis propios marcos de comportamiento ante mí mismo, ante los demás, mi toma de decisiones, mis afectos, están completamente desvirtuados, emborronados, desgastados, porque el mundo en el que vivo no tiene una certeza simbólica, y de ahí esa preciosa expresión, simbólicamente insuficiente. El cine de la modernidad, por ejemplo, expresa con absoluta precisión mucho más que cualquier película de Marvel a que se refiere Campbell cuando habla de insuficiencia simbólica. Para entender cómo se resuelve esto, o cómo se empieza a resolver, les emplazo al próximo vídeo, donde empezaremos ya a analizar ese recorrido por distintos anillos. Y como siempre, pueden, si quieren, formular las preguntas, las intervenciones o lo que consideren que puede dar de interés al debate en el apartado de comentarios del vídeo o en redes sociales, por las que peor que mejor uno va habitando. Nos vemos en breve y seguimos con el viaje del héroe. Muchas gracias.